La grabación. Perfecto. Espero que me escuchen bien, que no haya interferencias. ¿Estamos bien, chicos? Hola Francisca, hola Maite, hola Sebastián. ¿Se escucha bien? Gracias. Gracias Antonia, Javiera. Perfecto, Sofía. Bien, Javiera. Hola, hola. Les puse hace un ratito, mientras comenzábamos los puntajes del Solemne 1. Habían alrededor de 17 o 16 o 15 personas que no aparecían los puntajes, así que tuve que buscarlos uno por uno para poder anotarlo. Bueno, ese es el puntaje de un total de 70. Acuérdense ustedes tienen un porcentaje de rendimiento de un 60%. Eh, Estoy confeccionando una hoja de calificaciones que en cuanto la tenga lista, yo creo que mañana se la voy a enviar al delegado para que ustedes también tengan una copia de eso y posteriormente voy a subir las notas al sistema, al portal. No se suben a la plataforma, sino que se suben al portal, ¿ya? A lo que ustedes llaman intranet, algo así. Es una plataforma completamente distinta, así que en la plataforma no van a estar las notas, sino que en el portal, que es el mismo que han tenido siempre, incluso cuando habían clases presenciales, ¿se acuerdan que ustedes buscaban sus notas ahí? Es el mismo portal. Bueno, chicos, vamos a comenzar entonces con nuestra sesión de hoy. Les acabo de subir hace media hora más o menos el apunte de sistema circulatorio, que es el capítulo que viene a continuación, y probablemente vamos a comenzar hoy día y vamos a continuar el día miércoles. En ese apunte, ¿cierto? Está toda la información que ustedes necesitan para enfrentarse a las evaluaciones, toda la información que ustedes también necesitan en base al programa, ¿va? Bueno, yéndonos directo a nuestra clase, nosotros estábamos revisando los leucocitos, ¿se acuerdan? Estuvimos revisando en la clase pasada uno de ellos, que es el neutrófilo, que es una célula macrofágica que tenía gránulos, ¿cierto? Cada uno de esos granulitos tiene sus contenidos. Y ahora vamos a estudiar el segundo leucocito, que es el eosinófilo, que es bastante similar en cuanto a la función al neutrófilo. Tal vez el eosinófilo sí tiene otras funciones anexas que ya les voy a comentar. Esta es una célula relativamente igual en tamaño al neutrófilo, más o menos andan en los 14, 15 micras. Regularmente ustedes lo van a encontrar en sangre periférica con un núcleo bilobulado, es decir, con dos lóbulos, tal como se ve ahí en la foto, ¿cierto? Unidos, por supuesto, por un puente de cromatina. Y tal vez yo creo que lo que llama más la atención es la cantidad de granulaciones bastante grandes, ¿ya? Aquí hay al menos dos tipos de granulaciones, de las cuales les voy a comentar de inmediato. La vida media de esta celulita, es decir, cuánto es lo que ella transita por sangre periférica, es más o menos 12 días como tope máximo, ¿ya? Todo va a depender de su despliegue funcional. A veces, si trabaja mucho, por supuesto, va a estar menos tiempo porque se va a degranular, ¿cierto? Y va a perder su capacidad fagocitiva. Bueno, dentro de las granulaciones, que tal vez es lo más interesante de esta célula, vamos a encontrar unas granulaciones que se conocen como peroxidasosomas. Los peroxidasosomas se llaman así porque en su interior tienen una serie de peroxidasas. Las peroxidasas son unas enzimas, ¿cierto? Una familia de enzimas, hay varios tipos, que regularmente entonces se encuentran en estos gránulos de gran tamaño del eosinófilo. Existen también otros granulitos de menor tamaño que también tienen, por supuesto, enzimas, pero que son más comunes, más similares a los que veíamos en el neutrófilo, ¿ya? Bueno, estas células, como les decía recién, son macrófagos y al igual que el neutrófilo, se forman en la médula ósea, es decir, estas celulitas no derivan del monocito, como nosotros estábamos ya medio acostumbrados a tener ese concepto, considerando el sistema monocítico, ¿cierto? Fagocitivo, que les comentaba yo en las clases de tejido conjuntivo. Regularmente, ¿cierto? Estas celulitas se acercan o se encuentran cercanas a procesos alérgicos, pues que guardan mucha relación con eso. También en procesos de parasitosis, ¿ya? Como yo les comentaba también en su minuto cuando estudiamos tejido conjuntivo. Aquí tienen un esquema de cómo es básicamente, ¿cierto?, un eosinófilo. Si ustedes se fijan, su núcleo bilobulado, ¿verdad?
Y acá se observan estas granulaciones inmensas, ¿eh? Estas son los peroxidasosomas, que en su interior tienen un cristal, ¿ya? Por eso llama la atención por esa presencia de ese cristaloide en el centro, ¿ya? Y los otros gránulos son estos más pequeñitos, ¿ya? Estos se llaman gránulos homogéneos, ¿ya? Son los dos grandes grupos de gránulos. A veces en algunas patologías se pueden encontrar algunos gránulos infrecuentes, que se les llama, que no son propiedad de un eosinófilo normal, sino que aparecen en patologías bien particulares que seguramente van a comentar en patología en su curso, ¿ya? Pero regularmente son dos las granulaciones que se encuentran. Entonces vamos a encontrar los peroxidasosomas, que también se conocen como gránulos específicos o elipsoides por su forma. Los gránulos homogéneos o esféricos, esa es la diferencia en cuanto a la forma. Estos son más pequeñitos, ¿cierto? También son lisosomas puntualmente. Y eventualmente este grupo, que son los gránulos infrecuentes, ya que generalmente se dan en ciertas patologías. Bueno, con respecto a los peroxidasosomas les puedo comentar que son bastante grandes, pueden llegar incluso, ¿cierto?, a tener 0,5 micras, ¿ya? De ancho por 1 de largo, y en su interior, como les comentaba, tienen un cristal, ¿ya? Un cristal que regularmente se conoce, ¿cierto?, como internum, esa zona cristaloide. Y está formado básicamente ese cristal por proteínas, por muchos lípidos, particularmente fosfolípidos, y ácidos grasos insaturados, esos que tienen doble cadena. Y por fuera de ese cristal, pero siempre dentro de la membrana del peroxidasosoma, se van a encontrar, ¿cierto?, una cantidad importante de enzimas, ¿ya? Y particularmente peroxidasas. Y ahí el nombre entonces de peroxidasosomas. Ahora, esa zona donde están las peroxidasas, que está entre el cristaloide y la membrana de la vesícula, ¿cierto? Se llama externum, para diferenciarlo del internum, que es el cristal propiamente tal. Bueno, eso es con respecto a los peroxidasosomas. Los otros tienen simplemente muchas enzimas degradativas, los homogéneos, ¿cierto? Los esféricos, y son también están en una cantidad bastante importante. Y eso hace entonces que en general en el citoplasma de esta célula ustedes puedan encontrar una gran cantidad de gránulos. Bueno, esto deriva en una enorme cantidad de funciones que se le ha asociado al eosinófilo, aparte de la característica fagocitosis. Una de ellas es la participación en los procesos alérgicos o de hipersensibilidad. Particularmente, ¿cierto? Estos eosinófilos tienen en su gránulo, ¿cierto? Como ya hemos dicho, elementos que van a participar, ¿cierto?, en la hipersensibilidad propiamente tal. Ustedes recordarán cuando vimos tejido conjuntivo laxo, cuando les hablé de los mastocitos, yo les decía que los mastocitos también, por supuesto, y esos granulitos también tenían en su interior un contenido. Ese contenido que tienen esos mastocitos, ¿cierto? O entre los componentes que están en ese contenido, se encuentra la histamina, entre otros, ¿cierto? Se encontraba la heparina, pero también se encontraban factores quimiotácticos, ¿cierto? Los FQ. Esos factores quimiotácticos son para atraer a los eosinófilos al lugar de la alergia y para atraer también a los neutrófilos, porque tienen factor quimiotáctico para eosinófilo y para neutrófilo. Entonces, de esa manera se interrelaciona el eosinófilo con el proceso alérgico, propiamente tal. Ahora, ¿qué es lo que hace el eosinófilo cuando llega, cuando es atraído por este factor quimiotáctico y llega al lugar de la alergia, donde se está produciendo la hipersensibilidad? Bueno, en ese momento entonces el eosinófilo libera algunos componentes, como por ejemplo la aril sulfatasa B, ¿ya? La histaminasa, que es una enzima que degrada la histamina, que es una molécula, como ya sabemos, esto que produce el mastocito, de tal manera entonces que se produce así un equilibrio de los elementos que están participando en el proceso alérgico, ¿ya? Hay un equilibrio ahí bastante interesante. Esa es la razón por la cual entonces los mastocitos llaman a los eosinófilos, para, en cierto modo, frenar el proceso, para que no sea tan explosivo, ¿ya? Bueno, otra función que se le asigna a los eosinófilos es, en los procesos inflamatorios también, es limitar el lugar, es decir, que no se expanda, ¿ya? Esto lo hacen en concomitancia con los neutrófilos. Los neutrófilos también tienen esa función, entre otras, la de circunscribir, limitar el sector donde se está produciendo el proceso inflamatorio. Bueno, con respecto a la fagocitosis, el eosinófilo le gusta mucho, ¿cierto?, comer complejos antígeno-anticuerpos.
Acuérdense que una vez que el anticuerpo ha reaccionado con el antígeno, se produce una reacción, una sustancia que nosotros llamamos complejo, ¿cierto? Porque es una molécula grande. Esa molécula, por supuesto, tiene que ser eliminada del lugar, no puede permanecer ahí. ¿Y quién fagocita esos complejos antígeno-anticuerpos? Son precisamente los eosinófilos. Ese es uno de sus platos favoritos. También le gustan las bacterias, al igual que los neutrófilos, ¿ya? Por si acaso. Bueno, yo les contaba que los eosinófilos también participan en infecciones parasitarias, en la actiniasis, por ejemplo, ya en el caso de infecciones por la lombriz solitaria, ¿cierto? Los nombres científicos son la Tenia solium, la Tenia saginata. En esos casos puntuales, ¿cierto? Se produce también la llegada masiva de eosinófilos. Ellos, los eosinófilos, en ese caso, liberan una serie de sustancias que son tóxicas para estos parásitos. Es decir, le privan de su nutrición y hacen entonces que estos parásitos al final terminen, ¿cierto?, muriendo. Bueno, van a tener mayores antecedentes cuando hagan parasitología porque ahí lo ven con mucho detalle. Últimamente, en estos últimos años, se ha encontrado que los eosinófilos también participan en la mediación de respuestas hormonales, ¿ya? O sea, tienen que ver con el sistema endocrino. Hay unos trabajos bien bonitos al respecto que mencionan precisamente el accionar de los eosinófilos frente a esta regulación de la respuesta hormonal. Particularmente el trabajo alude a las hormonas estrogénicas y a los glucocorticoides, que son hormonas que se producen en una glándula conocida como suprarrenal. ¿Ya? Bueno, como ustedes ven, hay una serie de funciones que se le asignan a los eosinófilos y que son bastante importantes, a pesar de que ellos en sangre periférica no están en gran cantidad. Acuérdense que estábamos hablando de un porcentaje no mayor al 4 o 5%, ¿cierto?, de eosinófilos en el Chile. Bueno, eh, yo les decía recién de que el eosinófilo básicamente tiene dos lóbulos unidos por un puente de cromatina, pero existe la probabilidad, como el caso que ustedes están viendo en este minuto, que tenga tres. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro. Y de hecho, esta es una foto del libro, obviamente. Yo creo haber visto en mi vida, ¿cierto? No más allá de dos o tres, ¿ya? Porque son muy, muy difíciles de pillar. Son como esos tréboles de cuatro hojas, ¿no? Pero yo, bueno, tomé esta fotito para que ustedes lo vieran y se dieran cuenta que también eventualmente puede tener tres lóbulos. Pero la lógica es, ¿cierto? La constante es que tengan solo dos. No, para nada, Alejandra, no tiene ninguna importancia en su función, ninguna. Por lo menos hasta aquí. No se sabe nada que un eosinófilo de tres lóbulos haga más que lo que hace uno de dos lóbulos. No, simplemente su ADN está subdividido en tres, nada más. Es la diferencia. Bueno, el basófilo es otra célula que forma parte de este grupo de los leucocitos, ¿ya? Este es una célula más pequeña, así que sus dos predecesoras. Aquí estamos hablando de 10, 11, 12 micras, no más que eso. No alcanzan a llegar a 14 como el eosinófilo y el neutrófilo. Recuerden ustedes que el porcentaje de los basófilos en el sangre periférica es bajísimo, 0,5 al 1%. Generalmente en los chilenos se informa cero. Es casi normal que aparezca cero el valor ya en los chiles. Bueno, si aparece uno no es tan terrible. Ahora, ¿por qué se caracterizan los basófilos? Por ser unas células que tienen un núcleo que regularmente está en U o en J, ¿ya? ¿Pueden encontrarse lobulados? Sí, también son un poquito raros y cuando llegan a estar lobulados son dos, ¿ya? Ahora, es difícil poder pesquisar bien el núcleo del basófilo, acuérdense que lo observamos a través de un frotis, ¿ya? O sea, estamos viendo la célula completa, no un corte. Entonces, generalmente como tiene gránulos tan grandes y tiene gránulos muy oscuros, entre azul oscuro y negro, ¿ya? El núcleo no se ve bien. Entonces, a veces puede tener ciertos dos lóbulos, o a veces una forma de J, a veces una forma de U, pero eso no se distingue claramente, tal como ustedes lo pueden apreciar aquí en la imagen. ¿Se fijan? Aquí básicamente el núcleo podría decirse que es ese, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan, todos esos manchitas son los gránulos que este tiene y que, como ustedes ven, tapa, ¿cierto? No solo el citoplasma, sino que también el núcleo. Ahora, aquí viene algo bien interesante con el basófilo, ¿ya? El basófilo, a pesar de su vida, que es bastante corta, no dura más de 6 horas, aparentemente, ¿cierto? ¿Y por qué digo aparentemente? Porque hay una teoría. Hay una teoría que dice que probablemente el basófilo es el que da origen a las células cebadas o mastocitos. Y hay evidencias al respecto, ¿eh? Una de ellas es que los análisis que se han hecho en su membrana plasmática se han encontrado que esta tiene receptores para IgE.
para el fragmento F sub C de IG. ¿Se acuerdan de eso? Los mastocitos, ¿verdad? Entonces ahí hay una convergencia en una estructura, ¿cierto? En este caso una estructura de tipo proteica, que son receptor proteico, que es idéntico al que tiene el mastocito. Otro hecho es el análisis de los gránulos del basófilo. Cuando se hacen los análisis de los gránulos, que entre paréntesis son de dos tipos, ¿ya? Los específicos y los secundarios. Aquí tienen ustedes una foto muy bonita, microscopía electrónica. Este es un cortesía de la célula. Y si ustedes se fijan, ahí están los gránulos, ¿ya? Uno se ve más oscuro, otro se ve más clarito. Los específicos son redondos, ovalados, ¿ya? Y son solubles en agua. En cambio, los secundarios son pequeñitos, ¿ya? Y son insolubles al agua. También se les hace una prueba para detectar los ciertos enzimas en su interior. Y se ha visto que los secundarios no poseen peroxidasa, en cambio los específicos sí poseen. Ahora, lo interesante sí, no es esto, sino que el análisis de los otros componentes presentes en estos gránulos ha revelado lo siguiente: la presencia en los gránulos específicos de heparina, de histamina, de ácido hialurónico, factor quimiotáctico de eosinófilos, factor activador de plaquetas, algunos glucosaminoglicanos sulfatados y, como ya dije, cierto, las peroxidasas. ¿Ya? Esto hace pensar a muchos autores que esta celulita entonces estaría haciendo diapéresis en el tejido conjuntivo, o sea, cuando se encuentran los vasos ciertos sanguíneos en el tejido conjuntivo, haría diapedesis allí y se produciría una diferenciación en una célula cebada o mastocito, digamos por su cercanía. Bueno, hasta el momento es una teoría, no hay evidencias claras todavía, o mejor dicho, más que evidencia, no hay unanimidad entre los autores, ¿ya? Pero esa es una de las ideas que se postula hoy en día. Eso también explicaría, si fuese así, el bajo porcentaje de estas células en la sangre. Acuérdense, 0,5 al 1%, son muy poquitas, muy poquitas. Bueno, como ya ustedes podrán deducir, los basófilos tendrán que participar por sus elementos, ¿cierto?, que tienen en sus gránulos, en las hipersensibilidades, en las alergias, ¿cierto?, en los procesos inflamatorios. Aquí tenemos un bonito basófilo, ¿cierto?, que fue capturado en la práctica, ¿cierto?, porque son muy poquitos. Y ahí ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, es una célula que tiene gránulos muy grandes y oscuros, ¿ya? Este de aquí tiende a ser, ¿cierto?, un basiliforme que ya podría ser probablemente un casi neutrófilo. Y este de acá es un monocito, ¿cierto? Que es el que vamos a ver más adelante. Bueno, vamos al linfocito. El linfocito, más que una célula, es una población de células. Es decir, es una gran agrupación de células, porque hay varios tipos de linfocitos, ¿ya? Entonces, no es lo mismo que hablar de sinófilo, no es lo mismo hablar que el neutrófilo, porque cuando uno habla de esas células, uno está describiendo una célula en particular. Aquí no. En los linfocitos hay varios tipos de linfocitos, entonces hay que entrar a analizar, por decirlo así, cada uno de esos tipos. Ahora, felizmente, desde el punto de vista de la morfología, son parecidos. Las diferencias solamente se dan en los tamaños, ¿ya? Hay linfocitos pequeños, linfocitos medianos y linfocitos grandes, como van a ver ustedes en su actividad práctica. Bueno, como les decía recién, es una población celular, ¿ya? Que tiene varios tipos celulares. Ahora, la gracia del linfocito es que él le fascina hacer diapédesis y hace diapedesis en los lugares más increíbles de nuestro organismo. Por ejemplo, uno de los ejemplos que siempre doy como viene especial es el hecho de encontrar linfocitos en los epitelios, es decir, entre medio de las células epiteliales. Eso se llama linfocitos intraepiteliales, ya, porque se ubican allí. ¿Por qué hacen eso? Porque, bueno, los linfocitos, entre otras funciones, participan en la vigilancia inmunológica. Entonces ellos están atentos, ¿verdad?, a pesquisar cualquier elemento extraño que exista, ¿ya? Algunos trabajando desde el punto de vista de la inmunidad celular, es decir, atacándolos directamente, y otros haciéndolo a través, ¿cierto?, de los anticuerpos en la inmunidad humoral, como yo les contaba, ¿cierto?, hace unas clases atrás. Esos son términos netamente inmunológicos, ¿verdad? Bueno, además de eso, de encontrarse en lugares tan increíbles como los epitelios, regularmente también forman parte de la linfa. La linfa, ¿cierto?, es un tejido, es un componente relativamente líquido que circula por vasos, que se llaman vasos linfáticos. Nosotros tenemos dos tipos de sistema circulatorio en nuestro organismo: el sistema circulatorio sanguíneo y el sistema circulatorio linfático.
Y en el linfático hay mucho linfocito, al igual que en la sangre, por supuesto. Otros lugares donde también encontramos linfocitos, aparte, por ejemplo, de la médula ósea, por razones lógicas, ¿cierto? Porque allí se originan, también existen en los órganos linfáticos. Los órganos linfáticos. De hecho, ese nombre, órganos linfáticos, órganos linfoides, proviene precisamente de la presencia del linfocito. Y ahí vamos a encontrar, ¿cierto?, el caso del vaso, el caso de los ganglios linfáticos, el timo, que es un órgano que está con nosotros hasta más o menos los 12, 13 años y después involuciona, y la médula ósea, obviamente. Así que linfocitos hay casi en todas partes, literalmente, ¿ya? Ahora, normalmente un linfocito es una célula que va entre los más pequeñitos de 8 micras, más o menos, tal vez un poquitito menos, pero más o menos en ese rango, 8 a 12 micras, 11 micras, los más grandes, ¿ya? Ese es más o menos el rango, o sea, no son células tan grandes como el caso del monocito, por ejemplo, que puede llegar hasta 14, 15, 16 micras, ya tranquilamente. El núcleo generalmente de estas células, de los linfocitos en general, es bastante grande con respecto al citoplasma. O sea, hay una relación núcleo-citoplasma mayor que uno, claramente, ¿ya? Y de hecho, el que ustedes están viendo aquí la pantalla es un linfocito que, si ustedes se fijan, ese es el núcleo, esa estructura grandotota, ¿cierto? Que tiene una pequeña escotadura, y ese es el citoplasma, eso clarito, ¿ya? Este es un linfocito pequeño, ¿sí? Es muy pequeño. En el linfocito un poquito más grande se ve un poquito más de citoplasma, pero el núcleo sigue siendo grande, ¿ya? Así que es un rasgo bien característico. Aquí tenemos ya, aparte del linfocito pequeño que les mostré recién, tenemos, ¿cierto?, un linfocito mediano, donde ya se ve un poquito más de citoplasma. Se fijan, el núcleo sí grande. Y este sería el linfocito mayor, el más grande de todos, que obviamente aquí ya el citoplasma se nota bastante bien, digamos, ¿ya? Pero el núcleo sigue siendo grande. Ahora, estas son la mayoría de los linfocitos que circulan por nuestra sangre, ¿ya? Y en general, ¿ya? Los linfocitos pequeños, son muchos. Y estos están en el rango, como dice ahí, de 6 a 8. Los medianos, que van de 9 a 10, son poquitos. Estos no son muchos. Se encuentran regularmente en un frote, usted puede encontrar algunos. Y estos sí que son raros, ¿ya? Los grandes, es difícil pillarlos, ¿ya? Estos están entre 11, 12 micras, no más que eso. Su vida va desde meses, en el caso de algunos, acuérdense que aquí estamos hablando de una población, así que son varios tipos celulares, hasta años. Años, por ejemplo, el linfocito T nos puede durar incluso toda la vida, puede acompañarnos toda nuestra vida, ¿ya? Entonces hay una variante. Ahora, ¿cuántos tipos de linfocitos existen desde el punto de vista eh, funcional? ¿Ya? Porque morfológico ya vimos, ¿cierto? Hay tres, el pequeño, el mediano y el grande. Funcional también existen tres, pero no hay una correlación. O sea, no vamos a decir que los T son todos los pequeños, los B son todos los medianos y los otros son. No, no, no. Un linfocito T puede ser pequeño, de hecho la mayoría son pequeños, medianos, ¿cierto? Algunos y muy raros los grandes. Lo mismo pasa con los B y lo mismo pasa con los NK. Esas son las tres poblaciones que existen hasta la fecha que se ha descrito. Los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK. Los linfocitos NK fueron los últimos en describirse, allá por los años 80 más o menos, donde fue un verdadero boom encontrar este tipo de linfocitos porque no estaban en los libros, ¿cierto? Aparecieron. ¿Y cómo se describieron, dirán ustedes? Si todo el mundo veía linfocitos por todos lados, claro. Los linfocitos funcionalmente se distinguen unos de otros por sus marcadores antigénicos de membrana. ¿Ya? Entonces hay listas de marcadores antigénicos que son propios de uno o de otro, y hay otros que son compartidos, por supuesto, que pertenecen a todos los linfocitos. ¿Ya? Pero esa diferencia entre los marcadores de membrana va a determinar la presencia de estos tres grandes grupos. Y a su vez algunos subgrupos, como vamos a ver en el T. Ahora, de todos los linfocitos, los T son la mayoría, son alrededor del 80%. El 15% son los B y el 5% son los NK, por eso que no se describían, se describieron tarde, digamos. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué se llaman T? Porque estos son, ¿cierto?, los que se forman en el timo. Esa T es de timo. Los B, creo que les conté la historia, ¿cierto? Los linfocitos B son aquellos que se describieron por primera vez en las aves, ¿ya? Con el señor Fabricio, que estudió un órgano que existe en las aves, que es una bolsita que drena hacia la cloaca de las aves. Entonces, bueno, él encontró estos linfocitos y los llamó B, ¿no? Le puso la B larga por bursa o bolsa traducido al español. En el caso nuestro, en el caso humano, ¿cierto? Es la médula ósea la que los diferencia. ¿Ya? Existen los pre-B,
que van a llegar a ser B finalmente, pero en la médula, no en nuestra úlcera porque nosotros no tenemos úlcera de Faboricio. Ya, los casos de los NK pasa lo mismo, ¿cierto? Que los B también son madurados a nivel de la médula. Bueno, los linfocitos T, fíjense ustedes, hay hartas variedades. ¿Se acuerdan que yo les dije que eran un alto porcentaje? Bueno, porque hay subvariedades. Están los T-helper, que son también traducidos como ayudadores, que estos tienen una función de estimular en cierto modo la inmunidad celular y humoral. Los supresores, que hacen exactamente lo contrario, suprimen. Entonces existe un nivel de equilibrio entre los T-helper y los T-supresores, ¿ya? Y eso es lo que determina, por ejemplo, el caso del SIDA. En el caso del SIDA, las células que son destruidas puntualmente o que son afectadas por el virus son los T-helper. Y como disminuyen los T-helper, aumentan, entre comillas, ¿cierto? No es que aumenten, sino que porque los otros bajan, estos quedan en mayor cantidad, los supresores, ¿ya? Y esa es la razón por la cual el sistema inmune en los enfermos de SIDA está deprimido, ¿ya? Porque existe una gran cantidad o una sobrecantidad de supresores. El otro tipo de linfocitos T son los citotóxicos, que son un tipo de linfocitos que actúan, estos son de inmunidad celular, porque atacan directamente a células, células que están infectadas por virus, que sean infectadas por bacterias, por hongos, etc. Y los DTH, que es el último grupo de los linfocitos T, son un tipo particular que participa en la hipersensibilidad tipo 4, retardada o tardía, se le llama porque los síntomas aparecen después de 24 a 48 horas. Eso se llama retardada. Hay otra hipersensibilidad que es la rápida, en cual los síntomas aparecen de inmediato. Pero estos no, estos participan particularmente en la tipo 4, que es la retardada. Lo van a ver ustedes con más detalle en su curso de inmunología. Bueno, como ustedes ven, son bastantes las variedades que hay de linfocitos, por eso que es una población, una familia, ¿ya? Aquí está el accionar de los linfocitos natural killer, los NK, descritos allá por los 80, como les decía, con un verdadero boom de investigadores que trabajaron mucho sobre esto. Bueno, se ha descrito de que estas células atacan directamente a las células, por ejemplo, que están infectadas, ¿cierto?, por algunos parásitos, pero también, y aquí la importancia de los NK, atacan a las células neoplásicas. Ustedes dirán, pero bueno, ¿y qué pasa con las células neoplásicas? Lo que pasa es que nosotros formamos todos los días, más o menos en promedio, 200 células neoplásicas. Es decir, estamos produciendo cáncer todos los días. Esas células neoplásicas son destruidas todos los días por los NK, ¿ya? Es ahí la importancia que tienen estas células, los natural killers. Y esa es la idea de estimularlos, ¿verdad? Para que puedan entonces, como atacan directamente a la célula neoplásicas, estas se liberan por exocitosis, ¿cierto? Una proteína o una familia de proteínas que se conocen con el nombre de perforinas. Esas perforinas, tal como el nombre lo indica, lo que hacen es literalmente romper la membrana de la célula neoplásica. O también, hoy en día se sabe que participan también en células que han ingerido parásitos o han actuado sobre parásitos. O sea, hay todo un mundo aquí con las NK, y bien interesante, muy interesante. Hay muchos trabajos sobre los linfocitos natural killer, bueno, desde que se escribieron hasta la fecha, y van a seguir probablemente esos trabajos. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, una fotografía de microscopía óptica, donde podemos ver un linfocito pequeño, ¿cierto?, entreverado entre los eritrocitos acá, y acá vemos un linfocito mediano. Y aquí un corte, microscopía electrónica, es un corte, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver el núcleo, que es bastante grande, como ya les comenté, un citoplasma, y fíjense en la irregularidad que tiene el límite, la membrana. Incluso tiene algunas microvellosidades que son banales, ¿cierto? Cuando hay poquitas se les llama microvellosidades banales. Bueno, esto ya es solamente para hacer una especie de resumen de lo que les acabo de comentar con respecto a las funciones, ¿cierto? La vigilancia inmunológica, particularmente los linfocitos T citotóxicos y los NK, ¿ya? Y vigilancia inmunológica se asocia más al trabajo directo a células, ¿ya? Y la segunda función es participación en las reacciones inmunes específicas, por ejemplo, ¿cierto? En el caso de los linfocitos B, que actúan directamente, ¿cierto?, diferenciándose primero a las células plasmáticas y posteriormente produciendo anticuerpos, ¿ya? Eso es básicamente lo que yo les he descrito hasta aquí. Entonces, resumiendo en una sola frase, el linfocito participa en los mecanismos de defensa específicos. Específico. ¿Por qué específico? Porque actúan sobre un agente extraño
directamente, ¿ya? Preguntándole no solamente si es extraño, como lo que hace solamente el macrófago, si usted es extraño o no extraño, listo, y se lo come. No. Aquí, además de que sea extraño, tiene que tener ciertas características, tiene que ser específico, ¿ya? Por eso que el mecanismo se llama así, defensa específica. La fagocitosis es un mecanismo de defensa también, pero inespecífico. Esa es la diferencia. Algunos tips de inmunología que les entrego para que ustedes vayan entendiendo más o menos el lenguaje. Bueno, el quinto y último leucocito es el monocito. El monocito, esta es una célula más grande de los leucocitos. Estamos hablando aquí de 14, 16 micras. Ya, acuérdense, el neutrófilo sinófilo, más o menos 14, 13, por ahí, entre 12 y 14. El monocito, como ya ven, de 14 a 16. El linfocito iba más o menos de 8, ¿cierto?, a 12. Y el basófilo 10, o sea, más chico. Por lo tanto, este es el mayor, el más grande. Bueno, esta celulita tiene un núcleo de forma de riñón o de herradura, si ustedes quieren. Es característico, generalmente cuando se logra ver la forma de herradura, porque a veces el monocito, como es más o menos una esferita, ¿cierto? Y uno hace el extendido de esta célula, puede que uno vea un núcleo oval, pero es porque lo está mirando desde arriba, por decirlo de alguna manera, lo está viendo, ¿cierto?, de lado y no se ve, por supuesto, la escotadura. Bueno, esta célula tiene un citoplasma con una cantidad importante de gránulos, ¿ya? Pero estos gránulos son extremadamente finos. Acuérdense que no fueron descritos por Malpighi en su época, ¿cierto?, en el 1800 y tanto, y por eso que él los clasificó como agranulocitos, ¿cierto? Sin gránulos, ¿ya? Eso es algo que hoy día por supuesto, se sabe que sí tienen gránulos por el microscopio electrónico, ¿verdad? Y por otras técnicas también. Y con algunos microscopios ópticos, incluso de alta resolución, ¿eh? También se pueden pesquisar un poquito. Bueno, el monocito en la sangre no hace nada, absolutamente nada. Él vaga, literalmente, ¿eh? Durante 2 días más o menos. Y una vez que pasa, ¿cierto?, ese tiempo, el monocito hace diapedesis, como ya ustedes lo saben, pues yo les contesto, ¿cierto? Y se puede ir a una innumerable cantidad de órganos y tejidos. Y allí se diferencia en macrófago. Ustedes vieron cuando estudiamos tejido nervioso, por ejemplo, ¿cierto? La microglía. La microglía, ¿cierto?, deriva del monocito. Fíjense ustedes, ¿recuerdan cómo era la forma de la microglía con mucha ramificación? Era de cuerpo pequeñito, ¿verdad? Y miren el monocito que les mostré hace un rato. O sea, la diferenciación es terrible. Eso involucra mucha energía. Si se van, por ejemplo, a un macrófago del conjuntivo, el histiocito, por ejemplo, que tiene pero muchas prolongaciones, o los llamados pseudópodos, ¿no? Es decir, lo que quiero decir en otras palabras es simplemente que el monocito se deforma, cambia su morfología totalmente una vez que hace diapétesis y comienza a trabajar. Y su trabajo es la fagocitosis. Por lo tanto, los macrófagos pasan también a ser una verdadera familia dentro de nuestro organismo. Bueno, a todos esos macrófagos que derivan del monocito se les engloba en el sistema mononuclear fagocitario, el SMF, ¿no? Y ahí hay varios ejemplos, ¿cierto?, que creo que yo les he ido dando a través de las clases. Aquí tenemos, ¿cierto?, una foto donde se ven monocitos al microscopio óptico, ¿cierto? Ahí este está tomado desde acá, desde este sector, ¿cierto? Por eso que se ve medio oval. Y este está un poquito inclinado y por eso se le puede ver un poquito la escotadura de su forma riñonada. Y este es un corte al microscopio electrónico. Aquí claramente se nota que hay cierto, bueno, hay mitocondrias, por supuesto, pero hay gránulos, ¿ya? Esos granulitos tan finitos que aquí apenas se vislumbra, a pesar de que este es un microscopio de alta resolución, por eso se ve algo ahí, ¿se fijan? En los tiempos cuando se describieron no existía microscopio de tanta resolución y se veía un citoplasma límpido, ¿cierto? Hialino, transparente. Entonces, bueno, eran células sin gránulos. Bien, con eso terminamos entonces de hacer el análisis de los leucocitos. Y ahora nos vamos a las plaquetas. Las plaquetas, como bien yo les he dicho, ¿cierto?, ya en varias ocasiones, no son células, sino que son fragmentos del citoplasma de una célula de gran tamaño que se dispone en la médula ósea. Esa gran célula se llama megacariocito, ¿ya? Es una célula inmensa, muy grande, que va fragmentando su citoplasma poco a poco, y esos trocitos de citoplasma van saliendo a sangre periférica de la médula, perdón, hacia la sangre periférica, y por supuesto son detectados en el frotis.
¿Qué tamaño tiene una plaqueta? No va más allá de 4 micras, ¿ya? Si son más grandes, eso se informa también en el frotis, y ahí se habla de macroplaquetas. Y si son muy pequeñitas, menos de 2 micras, se habla de microplaquetas, ¿ya? Como ustedes ven, todo tiene su nombre aquí. Las cantidades, esto tienen que saberlo. 250.000 a 400.000 por milímetro cúbico de sangre. ¿Se acuerdan que nosotros estamos haciendo la comparación de los recuentos en base a milímetro cúbico de sangre? Los eritrocitos, recordémoslo, son 5 millones promedio, hombre-mujer, por milímetro cúbico de sangre. Los leucocitos entre 5.000 y 10.000 por milímetro cúbico de sangre. Y las plaquetas 250.000 a 400.000 por milímetro cúbico de sangre. Eso, por favor, de memoria. Bien, aquí tenemos entonces un frotis muy bonito donde se pueden ver las plaquetas. Fíjense el tamaño y compárenla con nuestro prototipo, ¿cierto? El glóbulo rojo. Estos glóbulos rojos, entre paréntesis, están normales, ¿cierto? Este es un frotis fantástico, ideal. Se fijan el halo, ¿verdad? Muy bonito, la zona más oscurita, ¿verdad? Nada que decir, este es un frotis normal. Y las plaquetas también son bastante normales. Bueno, cuando uno estudia una plaqueta, que en el fondo lo que está estudiando es un trozo de citoplasma, ¿cierto? Se va a encontrar con organoides citoplasmáticos, obvio, ¿cierto? Es un trozo de plaqueta. Ahora, por supuesto que va a estar rodeada de una membrana, que es la membrana del megacariocito, ¿cierto? La célula del cual se originó. Entonces, todas las plaquetas en general, los autores les designan 4 zonas. Una zona externa, que sería la llamada zona periférica, que sería todo lo que está por fuera, como dice periférica, ¿cierto? Que sería la membrana plasmática y el glucocálix, ¿cierto? Como es una deriva de una célula eucariótica y glucocálix. Ahora, después habría más hacia el interior una zona estructural, que es esta, que está, ¿cierto? Inmediatamente por dentro de la membrana. Ahí se ve, como está en tridimensión el esquema, se ve eso. Eso corresponde a microtúbulos de actina, ¿cierto? Perdón, microtúbulos, microfilamentos de actina y algunos otros miofilamentos como la miosina. Es decir, citoesqueleto. Eso es en otras palabras. Ya, el citoesqueleto como que en la plaqueta se tiende a ir hacia la periferia, como ustedes ven. Después viene una zona de organelos, ya organelos, o organeros también le llaman. Organelos o organeros son en el fondo, ¿cierto? Los gránulos que presentan las plaquetas. Ya, por supuesto que están ya en el citosol, ¿verdad? En la partecita líquida de la plaqueta. Ahí están bailando, danzando, ¿cierto? Estos gránulos. Y estos gránulos son tremendamente importantes porque participan activamente en la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? El proceso de detención de una hemorragia, ¿ya? Particularmente en la primera y la segunda etapa de la hemostasia, que es la hemostasia primaria, y la segunda, que es la coagulación. En esos dos grandes procesos, subprocesos de la hemostasia, participan activamente las plaquetas, a través de sus granulitos. Y esos granulitos los autores, ¿cierto?, le han puesto letras griegas. Existen los granulos sigma, los alfa, los delta y así, un sinnúmero de... Y cada uno de esos granulitos se les ha descrito los componentes que tienen. Al igual como se hizo en los neutrófilos, los sinófilos, aquí también se han estudiado los elementos que participan, obviamente, en el proceso de hemostasia. Bueno, existe también lo que se llama una zona membranosa, ¿m? Una zona membranosa que la verdad las cosas es como lo mismo que la anterior, ¿cierto? Porque los organelos también son membranosos, tienen una envoltura, ¿cierto? Una membrana. Bueno, hay algunos autores que hacen esa pequeña diferencia, porque en el caso de la zona membranosa se dispone básicamente, ¿cierto? Las invaginaciones que la membrana plasmática proyecta hacia el interior de la célula. Se fijan, ahí hay una entradita, ¿no? Esos son sistemas canaliculares, de canalículos, ¿ya? Canalículo, acuérdense, eso es un nombre que se usa cuando la pared, ¿cierto?, de la estructura es membrana. Canalículo, acuérdense los canalículos calcóforos, ¿cierto?, en el tejido óseo. De tal manera entonces que esa estructura o esas estructuras, porque son muchos estos canalículos, conforman entonces las zonas. Ahora, hay autores que juntan la zona 3, que es la zona de organelos, zona de organelos, y la zona membranosa en un solo nombre. Y a eso le llaman granulómero. ¿Ya? Y así no hay discusión, porque en el fondo todo es membrana. ¿Ya? Y la zona 2, que es la zona estructural, la llaman hialómero.
y obvian la zona periférica, ¿cierto? Porque es obvio que tiene que tener una membrana. Bueno, estas son discusiones, por supuesto, de los autores, ¿no? Entonces hablan de hialómero y granulómero algunos, y otros hablan simplemente de cromosomas. Depende el autor. Aquí vemos una foto de microscopía electrónica de una plaqueta que se está extinguiendo, ahí se fijan, está separándose de otro pedacito. Regularmente, no siempre, pero regularmente o en forma bastante masiva, lo que se libera del megacariocito es un trozo de citoplasma que se llama proplaqueta. Y esa proplaqueta se empieza a su vez a subdividir en las llamadas plaquetas. O sea, se forma como una masa de plaquetas que se empiezan a extinguir paulatinamente. Ahora, también se pueden formar plaquetas solas, ¿ya? Y pueden ser liberadas a sangre periférica. Eso no es una cosa o la otra, ¿ya? Bueno, vamos a la fotito. La fotito que nos muestra aquí, ¿cierto? Nos muestra, ¿cierto? La zona periférica, que sería la membrana plasmática, ¿cierto? No se ve muy bien la zona estructural, ¿cierto? Que sería, porque obviamente aquí no hay una tinción específica para el citoesqueleto, pero sí se pueden ver bien los gránulos. Fíjense ustedes que algunos son bastante grandes, ¿ya? Bastante grandes. Se ven las mitocondrias, por supuesto. Hay mitocondrias que provienen del citoplasma del megacariocito, que obviamente salieron juntos aquí con todos los elementos, ¿se fijan? Es bien interesante esa estructura. Y el resto, citosol, ribosomas, qué sé yo, algo de retículo endoplásmico, etcétera. Bien, este es el señor que origina, ¿cierto? Ya sea las proplaquetas o las plaquetas. Este caballero se llama megacariocito y vive exclusivamente en la médula ósea. Nunca lo van a encontrar en sangre periférica. Por una razón muy sencilla, es muy grande, no puede atravesar el endotelio y no hace diapésis y no hace nada, entonces tiene que estar resignado a vivir siempre en la médula, no le queda otra. Pero la médula hace algo muy interesante, que es expandir su citoplasma, como ustedes ven ahí, va formando estos trocitos, que sería una proplaqueta, aquí se ve en microscopía electrónica, ¿se fijan? Y ahí se ve cómo van saliendo las plaquetitas. Hay un análisis muy interesante al respecto que muestra el citoplasma, microscopía electrónica también, el citoplasma y el núcleo, como se ve aquí en esta foto, del megacariocito. Ese es el núcleo, ¿no? Y este es el citoplasma. Y fíjense lo que se ve ahí. Se fijan lo que estoy marcando con la manito. Esos son canalículos en el citoplasma. Vamos a ampliar esa zona, la vimos más grande acá, ¿se fijan? Y estos canalículos se llaman canales de demarcación. Son como el prepicado en los papeles. Se fijan cuando están ya prepicados y uno los tira y sale súper bien el corte. Aquí pasa lo mismo. Eso va a ser una plaqueta tarde o temprano, porque se va a excindir ahí todo eso, ¿se fijan? Entonces el citoplasma ya tiene estos canales de demarcación. Se fija, previos, el prepicado, como llamo yo. Y esta es una foto de microscopía óptica, donde se ve, ¿cierto?, el megacariocito en plenitud. Bueno, ¿en qué participan las plaquetas, no? En la hemostasia, proceso que determina la detención de una hemorragia. Ahí es el lugar exacto donde ustedes van a encontrar el accionar de las plaquetas. Como ustedes seguramente saben de bioquímica, ¿cierto? Porque seguramente lo estudiaron, la hemostasia está subdividida en hemostasia primaria, en hemostasia secundaria o coagulación y en fibrinolisis. Es todo el proceso aquí ya se formó ya el coágulo, ¿cierto? Y después hay que degradar ese coágulo, eso se llama fibrinolisis. Entonces, ¿en cuál de todos estos procesos participan la plaqueta? Bueno, en la hemostasia primaria, miren ustedes, adhiriéndose, ya, ¿cierto? Entrando en una activación directa con el colágeno que está debajo del endotelio, ¿ya? A través de un factor de coagulación muy conocido por ustedes, que es el factor de von Willebrand, que entre paréntesis se produce en la célula endotelial, ¿cierto? Participan en la activación y secreción de plaquetas, en la degranulación de los gránulos. Esos componentes que hay dentro, ¿cierto?, de esos granulitos son liberados, ¿ya? Tromboxanos, qué sé yo, hay un sinnúmero de moléculas que participan ahí. Y finalmente, dentro de la hemostasia primaria, en la agregación plaquetaria. La agregación no es otra cosa que cuando, ¿cierto?, se origina la red de fibrinógenos, ¿cierto?, que se transforma en fibrina, atrapa, asocia los elementos, entre ellos las plaquetas primero y después posteriormente se asocian los eritrocitos y se forma entonces el coágulo. Entonces, la hemostasia primaria, acción directa de las plaquetas. ¿Ya? Aquí vemos un esquemita donde se ve un poquito la agregación, esto es la injuria, ¿cierto? El rompimiento del endotelio del vaso, y ahí comienzan las plaquetitas, se fijan, de a poquitito a asociarse, los eritrocitos que van saliendo,
de repente toman algunos y le dicen, ¿para dónde van? Se quedan aquí porque aquí vamos a hacer un tapón, ¿ya? Y ahí está, ¿se fijan? Se produjo la activación del fibrinógeno, ¿verdad? Se transformó en fibrina y se produjo este tapón que soluciona momentáneamente la salida, ¿cierto?, de sangre. O sea, detiene la hemorragia. Y aquí están los factores de coagulación, pues, conocidos por ustedes, ¿cierto? Todos estos son los factores de coagulación: el calcio, el factor 4, siendo tromoplastina, el fibrinógeno, la protrombina. ¿Se acuerdan de eso? Me imagino. Bioquímica pura. Y estas son las vías. Estas son vías metabólicas en cascada, acuérdense, ¿cierto? Es decir, los productos son enzimas para la siguiente reacción, por eso se van en cascada. Recordarán ustedes, ¿cierto?, que bioquímicamente hablando hay tres tipos de vías metabólicas, ¿cierto? Las lineales, ¿verdad? Las circulares, por ejemplo, el ciclo de Krebs, ¿cierto? El ciclo de la urea, y están las en cascada, que son estas, ¿cierto? La vía intrínseca, la vía extrínseca, son dos vías paralelas que se van realizando, ¿cierto? Que al final llegan a una vía en común, ¿verdad? Y que van a determinar finalmente, ¿cierto?, la formación del coágulo. Eso es la coagulación. No voy a entrar en detalle, ¿cierto?, porque me imagino que ustedes lo conocen bien. Y esta es la fibrinolisis. En la fibrinolisis, ¿cierto?, lo que ocurre es que hay que degradar, ¿cierto?, el fibrinógeno que está ahí, ¿cierto? De tal manera entonces que tiene que haber alguien, algo que haga ese proceso. Y ese proceso, ¿cierto?, lo hace la plasmina. ¿Y la plasmina de dónde deriva? Del plasminógeno, que es una proteína que circula por la sangre. Y eso activado, ¿cierto?, por la TPA, que es el activador tisular el plasminógeno, que es secretado por el endotelio, al igual que el factor de von Willebrand. Entonces, se produce entonces el paso de la plasmina aquí, la formación de plasmina, el que hace entonces el cambio, la degradación, mejor dicho, del fibrinógeno, ¿no?, en producto de degradación. Y comienza entonces el coágulo a desaparecer paulatinamente, mientras paralelamente a eso se va produciendo la regeneración del endotelio, del tejido dañado. Por lo tanto, en este caso, en este paso de fibrinolisis, las plaquetas no participan, ¿ya? Participarían en la hemostasia primaria y en el proceso de coagulación o hemostasia secundaria. Bien, un resumen bastante breve, ¿cierto?, al respecto, porque mucho yo me apoyo un poquito de la bioquímica, por eso es que es importante que ustedes sepan la bioquímica antes de entrar a la histología. Así que de esa manera ustedes pueden comprender mucho mejor este sistema. Bueno, para terminar con el capítulo de hematología, ¿cierto?, de tejido sanguíneo, y con esto estamos cerrando ya los tejidos básicos, les voy a hablar dos palabritas con respecto al hemograma. El hemograma, ¿cierto?, es un multiexamen, es un examen clínico que engloba una serie de exámenes. Entre ellos están, ¿cierto?, los recuentos de hemoglobina, el hematocrito, ¿verdad?, los recuentos de rojo. Acuérdense, nosotros usamos el término rojo, ¿cierto?, para decir la serie roja o la serie de los hematíes. Los blancos, que corresponden, ¿cierto?, a los glóbulos, a los leucocitos. Recuento de plaquetas, por supuesto, ¿cierto? Más, además, ¿cierto?, la observación directa al frotis. Y aquí tiene que haber algo muy importante, tiene que haber una relación directa entre los indicadores que yo le enseñé, ¿cierto?, en la clase anterior, con respecto a lo que se está viendo en el frotis. Porque una cosa es verlo y otra cosa es calcularlo. Y el cálculo tiene que ser equivalente a lo que se observa en el frotis. Por eso que el frotis cobra una gran relevancia, ¿ya?, tanto para la serie roja, para la blanca y las plaquetas. Y aquí tienen ustedes algo que pueden aumentar, ¿cierto?, con su computador. Yo les enseñé cómo se hacía eso. Bueno, uno, entre paréntesis, debe hacerse un hemograma una vez al año, ¿cierto? Esa es la lógica, porque es nuestra revisión técnica, ¿eh? Tenemos que hacer la revisión técnica. Entonces, este es uno de estos mis tantos hemogramas que yo me he hecho. Y así se entrega el hemograma. Bueno, generalmente, ya en casi todos los laboratorios. Se fijan, aquí aparece el caballero, ¿cierto?, quien le hizo el examen, en este caso a mí, ¿cierto?, el médico que solicita, y por supuesto los resultados. Si ustedes se fijan aquí en los resultados, tenemos los eritrocitos, 4.97, ¿cierto? Estamos dentro del rango. Normalmente el laboratorio tiene valores de referencia, ¿se fijan? 4.5 a 5.9, dice aquí. Este es, déjenme ver el laboratorio, no, ya no me acuerdo mucho. Déjenme verlo. Este es inmunomédica. Inmunomédica.
No es que quiera hacerle publicidad, ni mucho menos, ¿no? Por si acaso. Bueno, después viene la hemoglobina, se fijan, 15,2, el valor de referencia 13,18 gramos por decilitro, ¿verdad? Después viene el hematocrito, acuérdense en el hombre, 42 para arriba, estoy relativamente bien. Y aquí vienen los indicadores, ¿cierto? La BCM, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración hemoglobínica corpuscular media. Estos son los expliqué yo, lo que significaba cada uno, ¿cierto? Y ahí están los valores también de referencia, ¿cierto? Y ahí están los míos. ¿Ya? Entonces ahí se van cotejando. Después viene el recuento de leucocitos, ¿ya? 5.000 a 10.000, ¿cierto? 6.700. Aquí el laboratorio considera entre 4.500 a 11.500, ¿ya? Miren, por 10 elevado a 3, ¿cierto? Por milímetros cúbicos. Bien, después viene el chilling. Este es el chilling. Si ustedes se fijan, el orden es exactamente el mismo que yo les enseñé, porque ese es el orden universal. Basófilos, eosinófilos, mielocitos juveniles, ¿ya? Estos son los metamielocitos, se les llama, estos también los juveniles. Después vienen los basiliformes, o sea, los encallado. Aquí le llaman segmentado los neutrófilos, ¿ya? Se puede decir neutrófilo, se puede decir segmentado. Hoy en día, Diego, se hace muchos de estos datos a partir del computador, ¿ya? Se obtienen la muestra, ¿cierto? Y se colocan en unos procesadores especiales que son carísimos. No todos los laboratorios tienen eso, entre paréntesis. Pero se puede hacer a mano, por supuesto. Uno puede determinar el recuento de cada uno, uno puede hacer qué sé yo. Lo que no se hace es el frotis de vato, ¿ya? Se puede hacer también, ¿ah? Hay unos aparatitos que lo hacen, pero no hay mejor que el ojo de uno, ¿sí? Y además que como el frotis te sirve para eh, ver la relación que existen con los datos de arriba, es mejor verlo, es mejor verlo. Ahora, claro, si te salen valores normales aquí arriba, lo más probable es que el frotis te va a salir impecable, como en el caso mío, digamos, que me salió bien. Bueno, después de los segmentados viene, ¿cierto? Los linfocitos, los monocitos. Fíjense que mis rangos, bueno, tengo mielocitos juveniles 0,0, que es lo lógico, ¿cierto? O sea, no tan lógico, pero como estoy normal debería ser 0. Basiliforme tengo poco, ¿ah? O sea, no tengo nada en este caso en el recuento, ¿no? Pero puede ir según el laboratorio entre 0 y 700. No, tampoco es tan grave. Basófilo no me salió ninguna, acuérdense que es de 0,5 a 1, ¿ya? Así que, y aquí en segmentado, el laboratorio indica que estoy bien, está de 1.800 a 7.000, ¿cierto? Ya, tengo 3.752. Linfocitos también, estoy dentro del rango, y los monocitos también. Lo que sí estoy en el tope de arriba son los eosinófilos. A mí siempre me salen un poquito altos los eosinófilos. En este caso no, ¿eh? En este hemograma no me salen altos. A veces me salen 5 o 6, pero es por mi proceso alérgico. Eso ya está estudiado hace muchos años. Las plaquetas, se fijan, hay un recuento, 150.000 a 400.000 considera que el laboratorio, yo tengo 806.000. Y este examen, que yo no les he hablado de él, es la velocidad de sedimentación, la VHS. La VHS es un examen muy inespecífico que consiste en tomar en un tubito bien largo y bien angosto, la pipeta de Westergrim se llama esa pipetita, que es una pipetita literalmente larga, que está marcada de 1 a 100, y se coloca sangre en esa pipetita y se deja sedimentar por 1 hora, ¿cierto? En un aparato especial que se llama sedimentímetro. Entonces ahí uno coloca y sigue haciendo los otros exámenes, y después de la hora va y va a mirar la lectura. Generalmente en el fondo es ver cómo descienden los elementos figurados. Es lo mismo que se hace en la centrifugación, que se hace rápido, aquí se hace lentamente, ¿ya? Ahora, ¿por qué se hace ese examen? Porque puede indicar alguna alteración. Generalmente personas que tienen trastornos de proteínas, por ejemplo, sanguíneas, la VHS es un buen examen. Eh, Precisamente eso es lo que estaba comentando Alejandra. Los valores aumentados de VHS se pueden dar desde un simple resfrío hasta un cáncer, pasando por los problemas de reumatismo y todo ese tipo de cosas. Ahora, lo que sí te indica la VHS es que hay algo que está fallando, ¿ya? Por eso que es un examen que se hace. Ahora, no muchos lo piden, ¿ah? Generalmente las personas que piden el hemograma le incluyen, dice hemograma con VHS. Hay otros que dicen hemograma y ahí no iría el VHS. Yo generalmente me lo hago, de todas maneras. No, es que imposible que no sedimente, Diego, porque si no sedimentara significaría que no tienes plasma.
Tu sangre sería completamente compacta, densa, ¿no? Y eso es imposible, no existe. Ya. Eh, bien, después viene la observación al frotis, ¿se fijan? La observación al frotis aquí. Bueno, cuando no hay nada, se informa así. Normales al frotis, normales al frotis, normales al frotis. Ahora, si tuviese yo alguna alteración, por ejemplo, tuviera anisocromía, ¿ya? Entonces aquí me tendría que poner anisocromía, qué sé yo, dos cruces. ¿Se acuerdan cuando les expliqué eso? Qué sé yo, y dentro de la anisocromía yo podría tener hipocromía, qué sé yo, dos cruces, por lo tanto esa anisocromía está tendiente a una hipocromía. En la serie roja también me podrían informar anisocitosis, ¿cierto? Macrocitos, microcitos, etcétera, o poiquilocitosis también en cruces. La serie blanca generalmente lo que se informa son algunos gránulos infrecuentes, por ejemplo, lo que les contaba hace un rato del eosinófilo, ¿cierto? Se encuentra, aquí podrían colocarse, si tuviese alteración, podría ponerse, se observan algunas granulaciones atípicas o infrecuentes en eosinófilo. Y eso es un dato interesante para cuando uno está averiguando, ¿cierto?, una posible patología. Las plaquetas normales al frotis, eso significa que no hay ni macro ni micro, ¿ya? Ni macro ni micro, y los valores, ¿cierto?, de recuento estados aquí, ¿cierto?, donde dice plaquetas. Así que ahí, si hay una cantidad alta o una cantidad baja. Por supuesto, Sebastián, porque la anemia, tal como lo expliqué en la clase pasada, es una disminución de la tasa de hemoglobina. ¿Y quién tiene hemoglobina? El eritrocito, ¿no? Eso tendría que ir así. Ahora aquí, a ustedes no les va a aparecer anemia, porque anemia ya es el diagnóstico. Aquí lo que va a salir es el resultado de los exámenes. La anemia es el diagnóstico que tienen que hacer ustedes, ya, en base a un montón de otras cosas, aparte del hemograma. ¿Ya? Por ejemplo, si hay una anemia que es factible de determinar con un hemograma, por ejemplo, la anemia microcítica hipocrómica, que es la anemia ferropénica, por ejemplo. Bueno, ¿cómo se detecta? Fácilmente, porque es cosa de mirar la cantidad de hemoglobina, ver cómo están los valores de BCM, HCM y HCM, y uno inmediatamente dice, ah, aquí tengo microcitosis, tengo una hipocromía, por lo tanto, lo más probable es que en el recuento de eritrocitos, a lo mejor aquí me salen 3.800, por inventar algo, o 3.800.000, perdón. Y eso ya me estaría indicando, ¿cierto?, una anemia por el hecho de tener una disminución en la HCM y en la HCM. ¿No? Bueno, eso uno lo va adquiriendo con el tiempo, ¿no? Todo el saber leer, pero aquí no va a aparecer anemia, ¿ya? Anemia drepanocítica, anemia, no, porque eso lo hace el médico, no el laboratorio. El laboratorio simplemente entrega resultados. El médico diagnostica en base a los resultados, por supuesto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Les quería pasar esto porque es algo interesante para ustedes que les puede servir por lo menos para entender algunos casos clínicos que analicen, ¿verdad? En sus otros cursos. Bien, si hay alguna pregunta, por favor, háganmela. Vamos a colocar el otro PPT. ¿Alguna duda con respecto a sangre? Porque con esto estaríamos terminando los tejidos básicos. Entonces yo les ofrecí que íbamos a hacer una tareita. ¿Todo claro, Francisca? Qué bueno. Vamos a hacer una tareita, ¿eh? Yo les voy a presentar a mis alumnos ayudantes, yo creo que ya la próxima semana, y les voy a dar una tareita para que ustedes vayan relacionando los tejidos básicos, eso es lo que me interesa. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una tarea para que mis alumnos ahí les ayuden y les corrijan después su tarea. Esa va a ser una nota de test de cátedra. Sí, Alejandra, el apunte lo subí, eso lo dije al principio de hoy día. Sí, cuando partimos la clase de hoy día, Alejandra, dije que había subido así a media hora el apunte de circulatorio. Los PPT no, los PPT se los voy a subir, creo que a la noche. Ya, no, no te preocupes, Alejandra. Ya, vamos a partir entonces ahora con sistemas y órganos. Se acabaron los tejidos, ya propiamente tal. Entonces vamos a estudiar los sistemas. Y el primero que vamos a estudiar es el sistema circulatorio. Bueno, porque está muy cercano a lo que acabamos de estudiar, ¿cierto? Que es la sangre. Bueno, el sistema circulatorio es un nombre genérico para englobar dos sistemas circulatorios que tenemos en nuestro cuerpo. Normalmente uno le hablan de sistema circulatorio e inmediatamente piensa en sangre, ¿cierto? Pero no es tan así la cosa, porque existen dos sistemas. Uno que es sanguíneo, ese sí, circula sangre,
y otro que se llama linfático, donde circula la linfa, ¿ya? Ahora, en el caso de estos sistemas, hay algo bien importante que siempre hay que tener en cuenta. Primero que estos conductos, ¿cierto?, que forman estos sistemas, son cerrados, son cerrados. Y en el caso del aparato circulatorio sanguíneo, en el caso de los seres humanos, o sea, nosotros tenemos un sistema casi completamente cerrado, o sea, todos los conductos están unidos. ¿Y por qué digo casi? Porque nuestro organismo tiene excepciones y hay una excepción, ¿cierto? En el vaso. En el vaso hay un trocito muy chiquitito de circulación abierta, ¿ya? Que es una reminiscencia de la evolución, porque los organismos inferiores tienen sistemas circulatorios abiertos. Por ejemplo, una mosca tiene un sistema circulatorio completamente abierto, excepto que tiene un vaso dorsal en la zona superior de su cuerpo, pero hacia abajo todo se abre como una llave, ¿ya? Y circula ahí la hemolinfa, como se llama. Bueno, en el caso nuestro es un sistema cerrado. La sangre, ya yéndome directamente al sistema circulatorio sanguíneo, se conduce unidireccionalmente, siempre en un solo sentido, y gracias a un gran motor que se llama corazón, ¿cierto? Ahora, el sistema circulatorio, para efectos de estudio, nosotros lo vamos a abordar primero revisando los vasos sanguíneos y después vamos a estudiar el motorcito, ¿cierto? Que es el corazón. Aquí tenemos, ¿cierto?, un esquemita de los vasos. Esta es la secuencia regular que existe en nuestro cuerpo, ¿eh? Pero hay excepciones también. Normalmente, ¿cierto?, los vasos parten con las arterias, estas se ramifican, como ustedes ven ahí, forman las arteriolas se vuelven a ramificar y forman capilares, esto se llama un plexo, ¿cierto? Un plexo capilar. Estas se empiezan a asociar, a reunir entre sí, conforman las vénulas, y las vénulas se asocian y forman las venas, ¿no? Esta es la secuencia común que existe en nuestro organismo, pero como les digo, hay excepciones. ¿Ya? Esto es lo mismo, ¿se fijan? Circuito cerrado es exactamente lo mismo. Aquí está el corazoncito, ¿se fijan? Bueno, desde el punto de vista del análisis histológico, nosotros vamos a subdividir el estudio de los vasos, que es lo primero que vamos a ver, al final vamos a ver el corazón, en macrocirculación y en microcirculación. Esta es una división que hacen generalmente, se hace en histología, ¿cierto? Para efectos de poder ir contrastando los vasos. Entonces, en la macrocirculación vamos a estudiar las arterias y las venas, y en la microcirculación, que es más pequeñita, por eso se llama micro, vamos a estudiar las arteriolas, los capilares y las vénulas. ¿Ya? Ese más o menos va a ser nuestro recorrido. Ahora, según el tipo de sangre, los fisiólogos clasifican el sistema, ¿cierto?, en sistema arterial y en sistema venoso. Esto desde el punto de vista funcional, porque aquí ya se basan en qué es lo que arrastra, ¿cierto?, la sangre. Si es oxigenada, ¿cierto?, tiene poco de cantidad de oxígeno, etc. Esto le recordará anatomía seguramente, ¿cierto? Todos estos nombrecitos que hay ahí. ¿Se fijan? Bueno, no me quiero meter mucho en eso. Aquí está el sistema venoso, ¿se fijan? Ahí también hay algunos hitos, venas. ¿Mm? Bueno, a los anatomistas les gusta mucho eso. Bien, vamos a la histología. ¿Cómo es un vaso sanguíneo en general? Y aquí quiero hacer la excepción de inmediato, ¿no? Todo esto que les voy a contar en este minuto del vaso sanguíneo es para arterias, venas, arteriolas y vénulas. Los capilares quedan fuera. ¿Ya? Ahora, estos cuatro vasos, arteria, arteriola, vena y vénulas, tienen tres túnicas. Regularmente se usa la palabra túnica, pero es equivalente a decir capa. ¿Ya? La más interna, la que está en contacto directo con la sangre, se llama túnica íntima. La que está más hacia afuera, por fuera de la íntima, rodeando la íntima si ustedes quieren, se llama túnica media. Miren qué nombre más obvio, ¿cierto? Y por fuera existe una túnica, este no tiene un nombre tan obvio, se llama túnica adventicia. Para efecto en la histología sí tiene una razón lógica, ¿cierto? Porque la adventicia en general, y aquí ya vamos aprendiendo nuevos conceptos, ¿cierto? La adventicia en general en histología es una capa de tejido conjuntivo, solamente, ¿ya? Tejido conjuntivo. Siempre cuando escuchen ustedes adventicia, se van a encontrar, ¿cierto?, con que desde el punto de vista de su constitución histológica es tejido conjuntivo. Ese tejido puede ser denso, puede ser moderadamente laxo, puede ser laxo completamente, puede estar un poco asociado a tejido adiposo también. Va a variar dependiendo del vaso, por supuesto, pero siempre va a ser tejido conectivo, la base de la túnica adventicia, ¿ya? Y esto se puede extrapolar incluso a otros sistemas, como lo vamos a ver más adelante. Bien,
Vamos a estudiar primero las arterias, ¿ya? Eso es lo que vamos a tratar de revisar hoy día. Las arterias, fíjense, el nombre viene de una palabra griega, ¿no? Que significa tubos de aire. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, tiene una razón muy sencilla, porque cuando se estudió esto, estamos hablando de muchos años atrás, por no decir siglos, eh, estos vasitos se asociaron mucho al sistema traqueal que tienen los insectos, ¿no? En ese entonces se conocía bastante de los insectos, porque ahora en el material de estudio rápido, ¿cierto? Entonces, los insectos tienen un sistema de respiración que se llama sistema traqueal, que es una serie de vasos, de conductos que están asociados dentro de su cuerpo y que llevan el aire. Entonces, cuando se describieron estos en primera instancia, ¿cierto? En la especie humana, en cadáveres principalmente, ¿cierto? Se encontraban estos vasos y dije, "Ah, ¿qué se parece esto a lo que sabemos de los invertebrados?" Entonces le pusieron arterias. Y quedó el nombre como arterias. Bueno, las arterias generalmente, ¿cierto? Son vasos de gran calibre. Esta es otra palabra que se usa mucho en sistema circulatorio, ¿eh? Más que diámetro, porque igual a diámetro y calibre son lo mismo, pero se usa mucho la palabra calibre en la literatura, ¿eh? Calibre grande, grueso calibre, de bajo calibre, así como las Winchester, ¿eh? Bueno, estos son de gran calibre, de gran calibre. Ahora, hay arterias que tienen en su túnica media una cantidad impresionante de membranas elásticas, un concepto que nosotros ya aprendimos, ¿cierto? Cuando estudiamos el tejido o el pseudo tejido elástico, ¿se acuerdan? Bueno, ahí hay una gran cantidad de membranas o láminas elásticas, que son en el fondo la fusión de muchas fibras elásticas. Hay otras arterias que tienen un gran contenido de fibras musculares lisas. Fíjense bien, fibras musculares lisas en la túnica media. Entonces las primeras, las que tienen un gran contenido de láminas elásticas, se les llama arterias elásticas, por esa razón. Y las que tienen un gran contenido de fibras musculares lisas se les llama arterias musculares. Ahora, ¿existe una transición entre las dos? Por supuesto que sí, porque estamos hablando de un organismo vivo, ¿cierto? Entonces, claro, de repente nos vamos a encontrar con una arteria en un corte en que vamos a encontrar una cantidad importante de membranas elásticas y una cantidad importante de tejido muscular liso, ¿cierto? Porque esto es un continuo. No es que en un momento, en un punto fijo, diga, se acabaron las membranas elásticas y comienzan las fibras lisas, musculares lisas. No, no es así, ¿ya? No es un término abrupto, ¿no? Sino que es continuo, paulatino, en grado. Entonces, claro, cuando uno habla de las arterias elásticas, uno generalmente habla de aquellas arterias que toda su extensión son básicamente, ¿cierto?, de estructura elástica, como la aorta, por ejemplo, ¿ya? O las arterias pulmonares. Cuando habla de arterias musculares propiamente tal, es decir, donde tenemos gran cantidad, ¿cierto?, de fibras musculares lisas, estamos hablando de las arterias medianas, de esas arterias, ¿cierto?, por ejemplo, no me acuerdo mucho los nombres, pero la arteria de las extremidades, ¿cierto?, superiores e inferiores. Entonces, se fijan, siempre tenemos que mirarlo desde esa perspectiva, como una estructura dinámica. Desde esa perspectiva, entonces, hay que hacer el análisis. Ahora, para efectos pedagógicos, uno habla de las arterias elásticas, de las arterias musculares y las estudia por separado, ya para poder saber cuáles son las características propias e inherentes en cada una de ellas. Entonces, otro dato interesante cuando uno empieza a estudiar estos vasos es que en la adventicia, que es la capa más externa, ¿cierto? La capa que está más afuera, que es tejido conjuntivo, existen vasos sanguíneos. No estoy diciendo nada extraordinario, ¿cierto? El tejido conjuntivo tiene vasos sanguíneos. Pero estos vasos sanguíneos, fíjense ustedes, están dentro de un vaso, porque la arteria es un vaso. Entonces, los autores le llaman a eso con un nombre latino, tal cual, vasa vasorum. Vasa vasorum es un nombre latino, que significa vasos de los vasos, así tal cual, vaso de los vasos, ¿ya? Existen también nervios en la adventicia y a veces también en la zona media, en la túnica media. Y ahí hablamos de nervi vasorum, o sea, nervio de los vasos. ¿Se fijan? Y se usan los términos latinos, tal cual. Vasa vasorum, nervi vasorum. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y qué sentido tiene tener esos vasos sanguíneos en un vaso si la sangre pasa por el centro? Si tenemos sangre por a raudales por el centro, ¿cierto? ¿Por qué necesitamos tener vasos en el vaso? Bueno, porque la sangre que pasa por estos grandes vasos, ¿cierto? La arteria principalmente, pasa, pero a una velocidad. Las células endoteliales que están ahí
mirándola, como pasa la sangre, logran captar ni siquiera una glucosa, pasan de largo. Entonces, todas estas células que forman la pared de estos vasos tienen que estar, ¿cierto?, irrigadas, es decir, tienen que tener una fuente de glucosa, de aminoácidos, de todos los elementos, oxígeno, ¿cierto?, todos los elementos necesarios para que esas células logren sobrevivir y vivir tranquilas. ¿Ya? Eso lo hacen entonces los vasavasorum. Ahora, los nervios vasorum obviamente tienen una asociación directa con las fibras musculares para efectos de contraer el vaso, dilatar el vaso, etcétera. O sea, aumentar o disminuir el calibre. Eso es lo que hacen en la práctica. Ya, desde esa perspectiva, entonces, está todo muy bien diseñado, como ustedes pueden darse cuenta, ¿ya? No hay nada que se dejó, digamos, al libre albedrío aquí. Bien, esas son cosas generales, ¿ah? Otra cosa que también uno nunca debe olvidar, que cuando yo les hablo de que la túnica media, por ejemplo, tiene membranas elásticas, ¿cierto? Asociadas a tejido conjuntivo, como lo estudiamos cuando estudiamos tejido, ¿cierto? El mismo tejido elástico, ese entre signo de interrogación, no significa que solamente tengo, ¿cierto?, tejido conjuntivo y láminas elásticas, ¿cierto? Tengo, bueno, ya le dije, vasa vasorum, y tengo células musculares lisas también. Claro, también hay células musculares lisas, aunque tengo mayoritariamente láminas elásticas o membranas elásticas. Entre medio, en el tejido conjuntivo, tengo miocitos libres. Acuérdense que los miocitos lisos pueden estar libres o asociados. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo estudiamos en tejido muscular liso. Bueno, todas esas cositas hay que ir asimilándolas. Entonces vamos a partir estudiando las arterias elásticas primero, también llamadas fisiológicamente como arterias de conducción, y las arterias musculares conocidas fisiológicamente como arterias de distribución. Nosotros hablamos más de elásticas y musculares porque nos atañe más a la histología. Y aquí tenemos, por ejemplo, la aorta. ¿Se fijan? Este es un vaso cortado también. Eso que ustedes ven ahí en la punta del dedo es la túnica íntima, que se ve bastante finita, ¿cierto? Esto que se ve de color oscuro sería la túnica media, donde están, en este caso como en la aorta, una gran cantidad de membranas elásticas. Y esto de aquí afuera se llama adventicia, tejido conjuntivo. ¿Ya? Y más hacia afuera, los componentes de los órganos aledaños. ¿Ya? Ese es básicamente. ¿Quiénes están aquí en las arterias elásticas? Bueno, la aorta, por supuesto, la pulmonares, la carótida, las subclavias, qué sé yo. Esos son nombres que ustedes se acuerdan de anatomía. Bueno, aquí hay una foto con más detalles, se fijan, esa es la íntima, ese ancho, fíjense ustedes, este es el lumen. Esta es la media, ahí se ven las membranas elásticas, ¿se fijan? Esas líneas finitas. Y aquí está la adventicia, que es tejido conjuntivo. Todo esta es la pared, en este caso, supuesto, no lo sé, pero puede ser la aorta, porque es una arteria elástica. Y aquí tienen un trocito, estas fotos se las mostré la otra vez, ¿no? Un trocito de la pared de estas arterias. Entonces aquí tenemos el endotelio que se rompió, como ustedes ven ahí, las células como que se pasaron a llevar con... Ahí se ve una que quedó bien, por la cuchilla, obviamente. Ese es el lumen, por donde va la sangre. Y estas son las membranas elásticas. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan de eso que yo les conté la otra vez? Ahí están las membranas. Estas membranas yo les dije, ¿sabes? Que eran fenestradas. ¿Se acuerdan lo que era fenestrado? Que tienen orificios. Y entre medio, ahí, tejido conjuntivo. Fibroblastos, mastocitos, macrófagos, etcétera. La túnica íntima, Cristóbal, el epitelio plano forma parte de la túnica íntima. La túnica íntima está formada por el endotelio, ¿ya? Y una capita de tejido conjuntivo que vamos a ver al tiro. Ya, esta sería la túnica media, donde tenemos tejido conjuntivo también. Y de aquí es donde hay miocitos lisos, sueltos, ¿ya? Ahí entre medio. En el tejido conjuntivo. Suena raro, ¿cierto? Claro, porque cuando uno estudia esto, los tejidos básicos uno los estudia por separado, entonces ese es el problema. Siempre hay que tratar de integrar. Es como en bioquímica. ¿Ah? En bioquímica uno le enseña las vías metabólicas sueltas. Pues, y dicen, ya, vamos a estudiar la glicólisis. Y uno se estudia la glicólisis, de la glucosa arriba, ¿cierto? Glucosa no fosfato y todo lo demás, hasta llegar, bueno, si está estudiando la anaeróbica, hasta ácido láctico, ¿cierto? Pasando por ácido pirúvico. Pero si estudian la glicólisis aeróbica, tienen que llegar hasta el interior de la mitocondria, ¿cierto? Y ahí se asocia a otra vía metabólica,
que están, pero todo es un mismo proceso. Ellos no saben que se llaman ciclo de Krebs ni que se llaman glicólisis. Es un mismo proceso todo junto. Es como la mitosis. La mitosis, ¿cierto? Se divide en profase, metafase, anafase, telofase, todo eso que ustedes saben, pero el proceso es uno solo. Comienza y termina. ¿Ya? Bueno, aquí pasa algo parecido, ¿ya? Esa es la idea. Bueno, la túnica íntima, ahora para contestarle a Cristóbal. La túnica íntima está formada por células endoteliales. ¿Qué es lo que es eso? Como bien dice Cristóbal, epitelio plano simple, células planas con su núcleo que protruye hacia el lumen, como lo aprendimos en la primera clase. Bueno, estas células están unidas por desmosomas y zónulas ocluyentes, eso ya ustedes lo saben de qué se trata. Y aquí hay algo interesante. Fíjense que en el citoplasma de estas células endoteliales hay unos organoides que son vesículas, que se llaman cuerpos de Weber del palato. Esos cuerpecitos tienen el factor de von Willebrand, ¿se acuerdan que se los comenté hace un ratito? El cual interviene en el momento inicial de la hemostasia. Hablamos recién de la hemostasia con las plaquetas, ¿ya? También tiene una proteína que se llama P-selectina que participa en la diapédesis y en los leucocitos. Bueno, la diapédesis, como ustedes saben, es un proceso bien complejo, necesita un montón de moléculas que participen, entre ellas, modestamente, ¿cierto? El endotelio contribuye con la P-selectina. Bueno, debajo de esa capa única de células planas, ¿cierto? Que es el epitelio plano simple, que es el endotelio, en otras palabras, existe una capa de tejido conjuntivo laxo, ¿ya? Que es relativamente fino, diría yo. Acuérdense que siempre debajo de un epitelio hay tejido conjuntivo generalmente. Y esa capita, desde el punto de vista de la localización, se llama capa subendotelial, porque está debajo del endotelio. Y como buen tejido conjuntivo tiene fibras elásticas, fibroblastos, incluso algunos miocitos lisos, y en las arterias grandes, como el caso de la aorta, hay vasos sanguíneos, capilares. ¿Ya? Porque alguien tiene que alimentar a las células endoteliales, ¿cierto? Alguien tiene que entregarle los micronutrientes. ¿Ya? Entonces, los Vasa vasorum, si bien es cierto, están mayoritariamente en la adventicia, la última capa externa, ¿cierto? La más externa de todas, también pueden ramificarse hacia el interior, llegando a la túnica media y también a la capa subendotelial. Eso es en las grandes arterias. ¿Qué pasa en la túnica media? En la túnica media vamos a tener, ¿cierto? Aquí, como estamos hablando de arterias elásticas, una enorme cantidad de membranas elásticas. En la aorta, fíjense ustedes, alguien las contó, van entre 40 y 70. ¿Se acuerdan ustedes lo que eran las membranas elásticas? Era la asociación de muchas fibras elásticas en sentido paralelo, ¿cierto? Se aglomeraban ellas. Por eso que en la foto se ven tan bonitas, ¿ya? Bueno, estas membranas están separadas, como ya dije, por tejido conjuntivo. Y en ese tejido conjuntivo están todos los elementos que conocen, más miocitos lisos. Y eventualmente también vasoconstrictores. Puede haber, claro que sí. Ahora, la lámina que está, la primera, desde dentro hacia afuera, o sea, desde el lumen hacia afuera, la primera se llama lámina elástica interna. Es la primera, la que está justo marcando el fin de la capa subendotelial. Normalmente uno la llama ley, lámina elástica interna, o sea, las iniciales, ley. Entonces uno habla de ley. Y la que está más hacia afuera, la que está justo en el límite con la adventicia, que puede haber pasado 40 membranas entre medio, o 60 o 70, se llama lámina elástica externa, miren qué obvio. Y esa se llama lámina elástica externa. ¿Ya? Entonces uno habla siempre de la ley y de la ley, ¿ya? Y con eso se refiere a la lámina elástica interna y a la lámina elástica externa respectivamente, ¿ya? Ahora, claro, en algunas arterias, cuando ya empiezan a disminuir, esto comienza lentamente, la lámina elástica externa a verse un poquito, ¿no? Empieza como a desaparecer un poquito, ¿ya? Porque acuérdense que esta es una estructura dinámica. Bueno, la adventicia de las arterias elásticas no tiene mucho espesor, está formada por tejido conjuntivo como buena adventicia, tiene fibroblastos, fibras colágenas, algunas fibras elásticas, algo de células adiposas, qué sé yo, la presencia del vasa vasorum en nervi vasorum, ¿cierto? Y como ya les dije, estos eventualmente pueden también ramificarse hacia la túnica media y hacia la capa superior. Fotos. Aquí tenemos una muy bonita, ¿se fijan? En la túnica íntima muy finita acá arriba, casi los núcleos de las células endoteliales se perdieron.
Ahí se ve uno que otro, ¿ya? En todas las capas puede haber pasado, sí, pero ten cuidado, Diego, cuando dices capas, porque cuando estás hablando de capas estás incluyendo la túnica íntima. Entonces yo, no sé si estás fijado, no sé si te fijaste que yo dije, pueden ingresar a la túnica media y a la capa subendotelial. ¿Te diste cuenta de ese detallito? Porque si dice la capa íntima está formada por el endotelio y la capa subendotelial. La histología tiene esos pequeños detallitos, ¿no? Hay que ser bien preciso. Bueno, aquí tienen ustedes, ¿cierto? Las membranas, esa que está ahí, ¿se fijan? Membrana, otra membrana, otra membrana. Este es un esquema hecho en tridimensión, ¿ya? Y entre medio, eso que está ahí, sería entonces el tejido conjuntivo. Y ahí se ve una célula muscular lisa. ¿Se fijan? La autora ahí dibujó la célula muscular lisa. Esta es una tinción bien bonita, ¿eh? Que tiñe a ver, lo que tiñe en la práctica esta tinción es el tejido conjuntivo. Entonces, quedan en evidencia las membranas. ¿Fijan? Ahí. Y aquí se tiñen las membranas o láminas elásticas. Se puede hablar de membranas o láminas elásticas. Se usan distintamente los dos términos. Ya, la arteria muscular. Bueno, aquí se habla ya, ¿cierto?, de una arteria que tiene en su túnica media una cantidad importante de células musculares lisas. Por ejemplo, están las arterias humerales, las femorales, las radiales, son las que están en las extremidades, como les decía hace un rato. Aquí el diámetro disminuye, obviamente, no es tan grande como en el otro caso. Ellas se encargan de regular. Este esquema que está aquí, chicos, es muy bonito, ¿eh? Ahí se ve, ¿cierto? En la luz, se ven las células endoteliales, la capa endotelial, las células musculares y las denticias. Pero tiene este error. Las células musculares aquí fueron como demasiadas, ¿ya? Entonces están pegadas literalmente. Eso no es así. No es así. Hay tejido conjuntivo entre medio y no están tan asociadas como se ven aquí. Entonces, para que vean ustedes que los libros cometen errores, ¿ah? No crean todo lo que sale en los libros. De hecho, hay muchos libros, yo me he encontrado con esos libros a veces, que son traducciones del libro original en inglés. Y no es que el autor se haya equivocado, sino que cuando se hizo la traducción se produjo ahí un ejemplo clásico, con Jensen, hace años atrás, en que tradujeron las arteriolas que llegan al glomérulo renal. Una se llama arteriola aferente y la otra se llama eferente. Fíjense que la diferencia entre las dos palabras hay una E. Hubo un cambio ahí entre la A y la E, las cambiaron y eso determinó un gran error en el libro. ¿Ya? Entonces una persona que está estudiando se las aprende así. Po. Entonces, a veces hay que tener un poquito de cuidado. Bueno, vamos a la íntima de las musculares, muy delgada, endotelio en contacto directo con la lámina elástica interna. Miren qué curioso. Aquí toda en la arteria muscular todavía tenemos una lámina elástica interna, tenemos una ley. Y fíjense ustedes que en las musculares la ley es tremendamente gruesa y se ve claramente en las tensiones de copia óptica. ¿Ya? Para que ustedes vean entonces que las arterias musculares se llaman así porque tienen una gran cantidad de células musculares en su túnica media, pero eso no significa que no tenga lámina elástica. Y tiene una muy marcada que es la lámina elástica interna. Les voy a mostrar una foto. Las células endoteliales, para variar, unidas por complejo de unión, ¿cierto? Ocasionalmente por uniones de nexo. Existen los cuerpos de Weber-Palette, que en el superior, ¿cierto? El factor de von Willebrand. Exactamente, Daniela. Es parte de la túnica íntima. La capa subendotelial es parte de la túnica íntima. Eso está clarísimo. ¿Ya? Así es claro. La túnica íntima está formada por un endotelio y por una capa subendotelial que es tejido conjuntivo. Ahora, esa capa subendotelial, la capa subendotelial va disminuyendo paulatinamente y vamos a ver que al final, en algunos casos incluso, hasta tiende un poco a desaparecer. Se hace muy finita en los vasos más de pequeño calibre. Pero en las arterias que estamos viendo en este momento, que son las grandototas, sí, claramente. ¿Ya? Bueno, como les decía, el endotelio tiene cuerpos de Weidel al lado. Aquí, fíjense ustedes, a propósito de la capa subendotelial, miren, en las arterias musculares mayores se observa una fina capa subendotelial. Fina, eso significa que es muy angosta. Tejido conjuntivo asociado a algunos miocitos lisos. ¿Ya? Túnica media, presencia de lámina elástica interna. Y aquí viene el gran
Discusión. ¿Esta lámina elástica interna es parte de la túnica media o es el límite entre la túnica íntima y la media? Bueno, van a encontrar las dos opciones en los libros, ¿ya? Las dos opciones. Yo aquí la incluí en la túnica media, pero también podría haberla considerado como el límite, ¿se fijan? Como la frontera. Da lo mismo. Lo importante es que existe, ¿ya? Existe. Y nosotros lo vamos a considerar, tal como aparece aquí, ¿cierto? Como forma parte, es como el límite inicial, ¿cierto?, de la túnica media. Pero insisto, si lo leen en un libro y parece como una zona, como territorio de nadie, ¿ya? O sea, está bien también, no es que esté malo, ¿ya? Lo importante es que está. Y fíjense ustedes aquí, dice muy desarrollada, fenestrada y ondulada debido a las miofibras que se contraen. 3 a 40, bueno, aparte de esa lámina elástica interna, existen de 30 a 40 capas de células musculares lisas asociadas. Se fija que están asociadas, no están pegadas como se veía en el esquemita del Genesis, a fibras colágenas, reticular y elástica, en el fondo tejido conjuntivo. O sea, no están pegaditas como se ve en la figura. En las de menor calibre, de las musculares, se encuentran de 4 a 10 capas, o sea, no 30 a 40, sino menos. Eso va indicando de que el calibre se va haciendo cada vez más finito, porque al final la muscular va a desembocar en una arteriola, que es un vasito de menor calibre que vamos a estudiar en la próxima clase. ¿Ya? Una lámina elástica externa poco definida. ¿Ya? En las arterias musculares menores puede faltar, o sea, puede no existir, pero sí esta está. Y eso lo vamos a ver cuando veamos la fotito inmediatamente después de ver la adventicia. No sobre la adventicia, no hay mucho que decir. Pues, tejido conjuntivo, aquí es de gran espesor, es mayor que la arteria elástica. Ya está formada por tejido conjuntivo, obrolato, etc. Y presencia de vasa vasorum y nervi vasorum. Y nervi vasorum, ¿eh? Ahí dice nervi nervorum. Vasorum, ahí hay un pequeño. Pero bueno, se entiende, nervio de los nervios, de los vasos. Y aquí están las fotos, miren. Eso que estoy marcando es la lámina elástica interna. ¿Se fijan? Súper, súper, súper visual. Entonces uno mira el corte y ve esta membrana que no se ve tan bien, pero existe. Miren, ahí va. Uno ve eso y el tiro dice arteria muscular. Y ve la túnica media y no ve membranas. Excepto la ley, nada más. La otra no existe. Pero sí veo células musculizas. ¿Se fijan? Ahí están los núcleos. En sentido eh, circular, alrededor, ¿cierto?, del lumen. Entonces aquí no hay por dónde perderse que estamos en presencia de una arteria muscular. Miren esta. ¿Se fijan? Ahí está la lámina elástica interna, el endotelio prácticamente apenas se ve, y ahí se ve la capa en la túnica media, célula muscular. Y ahí está la noticia. Y esta tinción que es maravillosa, porque me permite ver solamente, o mejor dicho, súper clara, la membrana elástica interna en las musculares. Miren el grosor que tiene. ¿Por qué está contraída? Porque cuando el tratamiento del tejido, ¿cierto? Al tratar el tejido, como se deshidrata, se pliega sobre sí mismo. Eso es un problema de la técnica. Ya hay unos elementos que yo se los voy a mencionar, nomás porque ustedes seguramente lo vieron en fisiología, que están asociadas a las arterias particularmente, ¿cierto? Y que son estructuras sensitivas que permiten detectar, por ejemplo, las presiones de oxígeno, presiones de CO2, qué sé yo. Estos receptores, porque en la práctica son esos, son receptores sensitivos, se conocen con el nombre de glomos, ¿ya? Y los más importantes de ellos, que seguramente ustedes lo vieron en anatomía, son el seno carotidio, los cuerpos carotidios y los aórticos, ¿ya? Básicamente. ¿Qué hacen estas estructuras? Detectan ciertas presiones de oxígeno, de CO2, ¿cierto? Y obviamente van regulando eso de alguna manera. En el apunte les agregué algunas cositas anatómicas ahí para que se recordaran un poco. Y aquí hay un resumen de lo que hasta aquí, porque esto de aquí no lo hemos visto, ¿ya? Una tablita, ¿cierto?, donde aparecen algunos datos de la túnica íntima, de la elástica, la túnica media, la túnica adventicia, es lo mismo que les conté, una tablita. Hay un libro entre paréntesis que hace esto, ¿ah? En todos los capítulos, no sé si lo pesquisaron por ahí, que es el Gardner. El Gardner tiene muchos, muchos, muchos cuadros resúmenes. Es un excelente texto para observar resúmenes. Y estas son las arteriolas que no las hemos visto todavía. ¿Ya? Las vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, llegamos aquí, pues chicos, llegamos a las venas.
¿Ya? Lo dejamos hasta aquí porque ya nos queda poquito y me gustaría ver venas completo y no un pedazo, ¿no? Y seguir la próxima clase. Entonces partimos con vena el próximo miércoles. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Parece que no. Perfecto, Sebastián. Gracias, gracias, Daniela. Bien, chicos, estaríamos entonces terminando. Yo voy a traspasar ahora los valores de los puntajes a las notas y subirlas al portal para que vean sus notas. Pero en todo caso, ya me imagino que ustedes deben saber ya sus notas porque deben conocer ustedes, me imagino.